Pues para dar comienzo al acto, les informamos que al finalizar el mismo pueden visitar nuestra exposición Mujeres en Vanguardia, la residencia de señoritas en su centenario 1915 hasta 1936, que estará abierta en el pabellón transatlántico. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a la Residencia de Estudiantes y gracias a ICEMAT por haberme invitado a este acto que me hace especial ilusión, no solo por estar aquí, disfrutando de un buen rato hablando de matemáticas y de literatura, sino además poderlo hacer con un crack, con un gran divulgador, un gran escritor, un gran matemático y además un gran amigo como es Carlo Frabetti. Sé que la estructura, bueno, mi nombre es Patricia Fernández de Lis, soy la redactora jefa de Ciencia y Tecnología del diario El País y además la directora de materia, que es la sección de Ciencia del País ahora mismo en la web y que les invito a visitar. Les invito a visitar, entre otras cosas, porque tenemos una fabulosa sección de juegos de lógica que hace todas las semanas nuestro invitado y que es muy divertida, muy animada, está llena de comentarios, muy visitada, una de las estrellas de nuestro periódico, así que la verdad es que les invito, si no lo han hecho ya, a que la visiten, a que comenten y a que hagan los juegos de lógica que yo soy incapaz de resolver. Intenten hacerlo por lo menos todas las semanas. Carlo, normalmente la presentación, tal y como habían comentado los compañeros del ICEMAT, consiste en que yo iba a decir un montón de palabras elogiosas sobre el invitado y después le dejaba que soltara un rollo, pero ha sido el propio Carlo el que, bueno, al ser la charla, o bueno, tener que ver la charla mucho con el diálogo, ha preferido que yo hable un poquito de él hable después un poco y después iniciemos un diálogo entre nosotros y sobre todo con todos ustedes, ¿no? La idea aquí es no tratar de que esto sea una ponencia magistral, sino que todos podamos debatir y discutir sobre matemáticas, artes, literaturas, ciencias, letras y bueno, todas estas cosas que nos apasionan. Pero aún así voy a hacer una presentación de Carlo. Carlo es boloñés, es italiano, aunque lleva aquí desde los 8 años, si no me equivoco, en España. Él escribe además normalmente en español. Es matemático, es escritor, es guionista de televisión, crítico de cómics, es divulgador científico, como decía. Yo le conocí pues en 2007 que lanzamos el periódico Público, que tenía una sección muy amplia de ciencia y teníamos unos columnistas fabulosos, entre ellos Carlo, que escribía todos los viernes y así fue como nos conocimos. Él ha trabajado, dice, me encanta la entrada a la Wikipedia de Carlo porque dice cosas como: de vida inquieta, ha trabajado en casi todo tipo de oficios, aunque es esencialmente guionista y escritor, efectivamente. ¿Qué quiere decir esto de todo tipo de oficios? Y ya sabéis que en la red ocurre un poco como cuando te fumas un porro, ¿no? Que la información no se jerarquiza de una manera en función de un criterio más o menos. Entonces van poniendo cosas que casi siempre son verdad, a veces son incluso mentira, pero, por ejemplo, figuro como crítico de cómic porque hace muchos años escribí 3 o 4 artículos sobre cómic, ¿no? Pero pasar a la posteridad como crítico de cómic me parece un poco extraño, ¿no? Pero bueno, sí, a lo largo de mi vida he hecho bastantes cosas, pero sí me he centrado siempre mucho en la divulgación y en escribir para niños y jóvenes. Son las actividades a las que más me he dedicado. No sé si ustedes saben que Carlo, entre otras cosas, fue guionista de La Bola de Cristal, del Duende del Globo, de Colorín Colorado, de programas que todos los que estáis en mi edad o alrededor de mi edad recordaréis con muchísimo cariño y con mucha nostalgia, ¿no? Él, además, como exactamente ha dicho, ha publicado un centenar de libros, muchos, la mayoría de ellos dedicados a niños y a jóvenes. Y bueno, hay muchos que tienen relación con la ciencia: Malditas Matemáticas, Maldita Física, Gran Juego, La Torre de Hanoi, El Juego de la Ciencia, El Huevo y la Gallina, que es el último, y como decía, escribe semanalmente ahora mismo en materia, en la web de Ciencia del País, un juego de lógica semanal que a mí, yo lo publico, lo edito y lo subo a la red
pues cuando me lo mandan los miércoles o los jueves con muchísimas ganas siempre y siempre afrontándolo con una ilusión tremenda de a ver si esta vez voy a ser capaz de resolverlo, ¿no? La mayoría de las veces me quedo con las ganas, pero la verdad es que es, como digo, una maravilla, ¿no? Entonces, Carlo, el título de esta ponencia se llama El libro de la naturaleza. Me gustaría saber por qué el libro de la naturaleza. Sí, tal vez requiera una explicación porque parece más bien el título de un texto, de un libro de texto de ciencias naturales o una novela de Rudyard Kipling. Pero en realidad alude a una famosa frase de Galileo que se podría considerar la consigna fundacional de la ciencia en el sentido actual del término. Leonardo da Vinci dijo algo parecido un siglo antes, pero el que creo que le dio su forma definitiva a la frase fue Galileo cuando dijo que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Entonces, el título alude a esto, ¿no? A que no, en fin, mucha gente ve las matemáticas como algo sumamente especializado, de unos tipos medio autistas que se encierran a manejar fórmulas y extraños símbolos que tienen poco que ver con la realidad y cuando es más bien todo lo contrario. O sea, bueno, sí, estos tipos que se encierran y son medio autistas existen, por supuesto, pero la matemática es algo que la propia naturaleza nos ha dictado, ¿no? Algunos piensan que la matemática se inventa y otros que se descubre. Y posiblemente sean las dos cosas, pero desde luego la propia naturaleza nos está hablando continuamente en ese lenguaje. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Bueno, los ejemplos nos los da la propia historia y los propios orígenes de la matemática, ¿no? Los pitagóricos llegan a la conclusión de que todo es número, que era su frase, su lema, ¿no? Todo es número, observando que continuamente nuestro sentido de la belleza y de la armonía está relacionado con relaciones simples, ¿no? Por ejemplo, la relación entre la longitud de las cuerdas de un arpa y las notas musicales y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la palabra geometría significa medición de la Tierra, aunque ahora la geometría esté muy alejada y esa función haya pasado a la topografía, pero la geometría, que ahora es una disciplina sumamente abstracta y, en fin, que se adentra en zonas del conocimiento y de la mente, sí, realmente ahora mismo alejadas de la realidad tal como la percibimos, pero empezó siendo el arte de medir la Tierra, ¿no? O sea, que hay una continua relación dialéctica entre matemáticas y naturaleza, que precisamente ha sido el tema del libro que acabo de publicar con vosotros, ¿no? Esta pequeña cuña publicitaria también para decir que Carlo acaba de publicar un libro en la colección Descubrir la ciencia, que sale los domingos con El País, en el que precisamente habla de esto, ¿no? Sí, no sé si quieres hablar de... ¿o quieres que... No, como quieras. Habla bueno, hablo un poquito, sí. Bueno, para empezar, quiero darte las gracias por esta amable presentación. También, por supuesto, al Instituto de Ciencias Matemáticas por invitarme y a la Residencia de Estudiantes por acoger este acto. Yo he estado aquí muchas veces a lo largo de los años, es para mí un lugar muy querido, pero casi siempre he estado entre el público y casi siempre en actos relacionados con la poesía. O sea que para mí es doblemente grato estar aquí hoy con todas vosotras y vosotros y en un acto relacionado con las matemáticas. Solo tengo una pequeña objeción, y es que en la foto no me han sacado muy favorecido, en la foto del programa de mano, pero bueno, también tengo fotos peores que esta. Y bueno, para aprovechar la presencia de Patricia, pues sería un desperdicio que se limitara a hacer una presentación, y también por lo que ha comentado ella, que uno de los puntos que quiero tocar, que me parece importante, es el papel del diálogo en todo tipo de enseñanza y muy concretamente en la enseñanza de las matemáticas. Es algo que a veces sorprende porque parece que las matemáticas es
precisamente una materia en la que el educando, el discípulo, el alumno, tiene poco que aportar y todo que recibir. Entonces, se tiende a pensar en la enseñanza en general y en la enseñanza de las matemáticas en particular como una especie de trasvase, ¿no? Alguien que posee el conocimiento, como igual que desde una jarra llenamos un vaso, pues vierte ese conocimiento en la cabeza de quien todavía no lo posee. Y las cosas no funcionan así. Alguien dijo que enseñar no es llenar un vaso, sino avivar una llama, ¿no? Y entonces la forma de avivar esta llama, en cualquier materia, pero muy especialmente en el caso de las matemáticas, es el diálogo. Ese diálogo que Platón decía que es el camino más seguro hacia el conocimiento, ¿no? Porque si no dialogas con la persona a la que supuestamente quieres enseñar algo, no puedes hacerte una idea del lugar desde el cual acoge este conocimiento que tú intentas transmitirle, de las dificultades personales o contextuales que puede tener para asimilarlo, etcétera, ¿no? Y esto es especialmente cierto con los niños y niñas de 10, 12 años, ¿no? Yo he dado clases, estamos al lado de la Escuela de Ingenieros Industriales, donde yo estudié hace 50 y tantos años, y he dado clases desde niños de 10, 12 años hasta estudiantes de ingeniería, y siempre me he encontrado con el mismo problema básico, que es la dificultad que tienen las personas que no entienden muy bien las matemáticas para atreverse a hacer preguntas que a lo mejor consideran tontas o fuera de lugar y que no permiten, el no hacer estas preguntas no permite que la persona que supuestamente les tiene que enseñar pueda saber cuál es su dificultad. Entonces es muy importante, sobre todo con los niños y niñas, con los jóvenes, intentar hacer lo posible por facilitar este diálogo y saber desde qué lugar se plantean las preguntas, las dudas, ¿no? Por eso también quería que nos planteáramos este acto como una conversación, porque es un tanto contradictorio hacer una apología del diálogo en forma de monólogo, ¿no? Entonces, pues, por eso lo planteaba en estos términos. Hay una cosa que a mí me llama la atención de una de las notas que han hecho los compañeros del ICEMAT, que está llena de reflexiones tuyas, que me encanta, ¿no? Que tiene que ver con lo que decías. Dices, esta disciplina puede convertirse en un contenido enriquecedor en la literatura infantil y juvenil, no como un añadido forzado o anecdótico, sino incorporado de forma orgánica, como parte sustancial de las historias, dice Carlo, y como eficaz herramienta de la imaginación. Me gustaría que nos explicaras ese papel de la matemática en la literatura, pero no como anécdota, no como que aparezca el autista, como tú dices, o el friki, sino qué ejemplos nos puedes dar o cómo nos puedes contar de qué historias podemos leer que realmente las matemáticas estén intrincadas en la historia. Bien, es muy importante lo que acabas de decir, que si en un libro, en una novela, en una narración, aparece algo no ya relacionado con las matemáticas, sino con la ciencia o con cualquier rama del conocimiento en general, no sea metido con calzador como ocurre a menudo y sobre todo como ocurría antiguamente en lo que se llamaba hace 20, 30 años literatura infantil, que rara vez era literatura. Lo que se vendía como literatura infantil en realidad era pedagogía o, en el mejor de los casos, porque muchas veces era moralina envuelta en un pretexto narrativo. Y los niños, con toda razón, lo rechazaban, no mostraban La literatura infantil y juvenil tiene que ser, ante todo, literatura. Entonces, si hablas es como los desnudos en el cine, ¿no? Una cosa es que lo pida el guión y otra cosa es el destape durante la transición, que era puro pretexto para que la gente fuera al cine a ver carne, ¿no? Entonces, y los niños son muy sensibles a este tipo de impostura en el cual intentas meterles gato por liebre. Entonces, es fundamental
que si aparece la matemática en una narración sea porque realmente la aventura, la intriga que se está desarrollando lo requiere. Entonces, el joven lector, lectora, ve la matemática no como esa cosa abstrusa de especialistas, sino como algo que forma parte de la vida cotidiana y que en un momento dado puede ser una herramienta necesaria, algo que realmente te permite resolver un problema. Y además todo esto, si está bien manejado literariamente, conlleva un goce estético también, que es algo que no se suele asociar con la matemática, ¿no? Como diría un economista, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, las matemáticas tienen un gran valor de cambio, es decir, se considera una mercancía valiosa, lo cual en este mundo mercado en el que vivimos, en el que todo se compra y se vende, menos el cariño verdadero, pues son muy valoradas en los currículos de las escuelas, en las facultades, pero sin embargo el valor de uso de la matemática, es decir, el placer que te puede proporcionar, el goce estético, el estímulo intelectual, todo esto casi no se tiene en cuenta, ¿no? Es como una herramienta muy útil, pero nada más. A mí nunca ningún padre, ninguna madre me ha preguntado si su hijo disfrutaba con las matemáticas. Te preguntan si sabe hacer raíces cuadradas, ¿no? Y le dices, mire usted, o sea, está muy bien saber manejar el algoritmo para hacer una raíz cuadrada, pero es totalmente anecdótico. Cualquier maquinita lo hace mejor. Lo importante es entender los conceptos básicos, ¿no? Y la literatura puede jugar un papel importante en esta tarea de poner en contacto a los más jóvenes, también a los adultos, porque yo creo que con respecto a las matemáticas todos somos niños toda la vida, ¿no? Pero es muy importante que los jóvenes la perciban de esta manera no pretextual, sino realmente integrada en una historia, ¿no? Y hay otro aspecto que me parece muy importante y que creo que incluso los especialistas no lo tenemos del todo claro, y es que el lenguaje matemático no es un lenguaje distinto del lenguaje normal, no es un lenguaje otro. Es un lenguaje que habla de un tema concreto, pero igual que cuando hablamos de plantas o de árboles o de casas, pues utilizamos una terminología específica, pero estamos usando el lenguaje normal. Y cuando hablamos de matemáticas también, cuando escribimos un 2, una cruz, otro 2, dos rayitas paralelas y un 4, estamos diciendo 2 más 2 es igual a 4, que es una frase equivalente a decir en esta sala hay unas 50 personas. No son frases radicalmente distintas. Sin embargo, por el hecho de escribirlo de forma taquigráfica, ya parece que estamos usando un lenguaje ajeno al lenguaje coloquial. Y no es así. Y esta idea, esto no es que haya que decírselo a los niños con las palabras que yo estoy usando. Hay que mostrárselo. Tienen que percibirlo por el propio desarrollo del relato, ¿no? Recuerdo algunas conversaciones con Carlo y otros amigos con los que trabajábamos en la época de Público, grandes científicos como Manuel Lozano Leiva, José María Baromeu de Castro, Miguel Delibes, y hablábamos mucho sobre esto, sobre ciencia, literatura y sobre una cosa que creo que dijiste tú una vez y que a mí es verdad que a mí me impactó, que es cómo es posible que los niños nacen, o cuando son pequeños tienen una curiosidad innata, ¿no? Y por la ciencia y por las matemáticas, por cómo funcionan las cosas, ¿no? Y poco a poco, de alguna forma, el sistema, o nosotros, o los adultos, no sé cómo vamos destruyendo esa curiosidad. ¿Por qué crees que pasa eso? No, esto es gravísimo. Tiene que ver en gran medida con varias cosas. Por una parte, la mercantilización del conocimiento, y entonces se considera muy importante que los niños y niñas de 10, 12 años adquieran en el menor tiempo posible una serie de destrezas operativas. Da igual que entiendan o no entiendan lo que están haciendo, que disfruten o no mientras lo hacen, ¿no? El objetivo es la consecución de esas destrezas. Y luego en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hay una división férrea. Hay un montón de dicotomías que compartimentan la sociedad y una de ellas es la dicotomía entre ciencias y letras, ¿no? que hace que
se perciban como dos mundos muy separados, ¿no? El pensamiento cuantitativo y el pensamiento cualitativo. Y, por supuesto, la calidad es mejor que la cantidad. El pensamiento cuantitativo es una herramienta útil, pero el terreno del espíritu, de la sutileza, del arte, de la estética, tiene que ver con lo cualitativo. Y esto es absolutamente falso. Paradójicamente, el pensamiento cuantitativo supone un salto cualitativo con respecto a la calidad. Esto puede parecer un trabalenguas o una paradoja, un juego de palabras, pero vale, en algunos casos es mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Es mejor tener un buen amigo que 3 malos. Como decía Woody Allen, en el sexo es mejor la calidad que la cantidad, pero a no ser que la cantidad baje de 2 veces al año, porque entonces hay que replanteárselo. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con lo que Marx llamaba la conversión de la cantidad en calidad. La cantidad se convierte en calidad, supone un salto cualitativo. Un ejemplo muy banal: si decimos de alguien que es alto, estamos dando una información bastante imprecisa y que además es relativa. No es lo mismo ser alto en Perú que en Suecia, y no es lo mismo ser alto en la España de hoy que hace 50 años, ¿no? Yo empecé a jugar a baloncesto porque era alto y dejé de jugar a baloncesto porque era bajo, porque en cosa de 10 años la media cambió muchísimo y de pronto había unos chicos que me sacaban un palmo. Sin embargo, si decimos de alguien que mide 1,85, es lo cuantitativo frente a lo cualitativo, pero hemos avanzado un paso. Hemos dado una información mucho más precisa y que nos permite comprarle un traje o encargar el ataúd de esa persona, ¿no? sin que se le salgan los pies, vamos. O sea que no sé si me he ido mucho por las ramas. Estábamos hablando de la conversión de cantidad en calidad. Y quería preguntarte, que hemos hablado alguna vez también de anaritmetismo, aritmofobia, estas cosas existen en la sociedad. Bueno, ese anaritmetismo fue nuestro... Tú has dicho que nos conocimos en 2007, pero en realidad tuvimos un primer contacto hace más de 20 años, cuando tú llevabas la sección de ciencias del país y había una pequeña sección que se llamaba... Yo no llevaba la sección de ciencias del país. ¿No la llevabas? No. Pero estabas allí, ¿no? No. Pues estaba allí, pero en otra sección. bueno, Cualquier pues, cosa no tiene que ver conmigo, pero vale. lo asumo como propio. Bueno, pues vale, no. Asumiré lo que sea como propio. No, es que publiqué hace 20 y tantos años un artículo que se llamaba Anaritmetismo y como Patricia estaba allí en aquel momento, di por supuesto que tenía que ver con aquello. Sí, bueno, yo llamaba anaritmetismo por paralelismo con analfabetismo a la dificultad o la incapacidad para leer el lenguaje de los números. Así como hay muy pocos analfabetos totales, pero bastantes analfabetos funcionales, también en nuestra sociedad hay pocos anaritmetos totales que no entiendan los números y no puedan hacer las 4 operaciones. Pero hay muchos anaritmetos funcionales que, en cuanto les complicas mínimamente el lenguaje matemático, para las fórmulas más sencillas se bloquean, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la enseñanza de las matemáticas en la infancia. Yo creo que esa aritmofobia, ¿no? Esa fobia a los números que se da en bastante gente, las fobias generalmente tienen que ver con traumas y casi siempre con traumas infantiles. Entonces, claro, cuando pretenden que un niño de 8 o 10 años en un par de clases entienda nuestro sistema de numeración posicional, por ejemplo, que a la humanidad le tardó como 1000 años en ponerlo a punto, ¿no? O sea, los griegos ya en el siglo VI, con Tales, Pitágoras y más tarde con Arquímedes, Euclides y tal, desarrollan una matemática muy precisa, muy compleja, que en gran medida la seguimos estudiando tal como la construyeron ellos, y no conocían el cero, no tenían un sistema no habían podido dar ese salto tremendo que consiste en coger la nada y convertirla en un signo en igualdad de condiciones con otros signos que representan algo. Esto es un salto no ya epistemológico, sino diría gnoseológico, ¿no? Enorme, y a un niño de 8 años se le pide que lo dé por supuesto, o se le explican un par de clases, y a partir de ahí, a partir de esa base totalmente que es imposible comprender a esa edad porque supone una capacidad de abstracción enorme,
se pretende que sobre esa base construya el edificio de las matemáticas. Hay muchos niños y niñas que te dicen, no, es que a mí en las clases de matemáticas es como si me hablaran chino, ¿no? Claro, pobrecitos, no tienen claros los conceptos básicos, entonces cualquier cosa que se construya a partir de ellos se convierte en algo esotérico e inalcanzable, ¿no? Yo creo que bueno, en las matemáticas como en el amor, los preliminares son fundamentales, ¿no? Y hay que dedicarles todo el tiempo que haga falta a asentar los conceptos más básicos. Y luego a partir de ahí todo viene rodado. Y esto he podido comprobarlo a menudo, ¿no? Ahora en los últimos meses estoy dando... No son clases en realidad, digamos que tengo encuentros con niños y niñas de una escuela libre en los que hablamos de matemáticas o de cosas que pueden tener relación con las matemáticas. Y es cierto que cuanto entras en su discurso, en cuanto captas mínimamente su deseo, su interés, su curiosidad, es facilísimo. Todo se vuelve muy, muy fácil y muy sencillo, pero hay que insistir mucho en los conceptos básicos y darles muchas vueltas, contemplarlos desde distintos ángulos. En este sentido, la cultura oral, lo que se llama matemática recreativa, sobre todo esa parte de la matemática recreativa que durante años o siglos, ¿no? se repite, igual que los chistes, los proverbios, los cuentos, en la cultura oral son muy instructivos porque plantean las cosas de forma que a veces nos parecen trabalenguas, nos ponen zancadillas y los niños se divierten muchísimo con estas cosas y aprenden mucho más que con los libros de texto, ¿no? Además, como te dices, los niños no tienen esa vergüenza que tenemos los adultos a hacer preguntas tontas, los adultos y los periodistas. Yo ya he pasado la edad en la que me da vergüenza hacer preguntas tontas, así que haré todas las que pueda. Cuando te estaba escuchando pensaba que probablemente aquí hay un montón de padres o abuelos o tíos o aquí gente muy joven también, pero que serán quizás padres, abuelos en algún momento. ¿Qué consejo clave o qué pueden hacer si tienen un niño y quieren que no ya que aprenda matemáticas, sino como tú dices, que por lo menos no sé, se divierta con las matemáticas? ¿Qué puede hacer? Bueno, hay un problema de partida y es que realmente muchos adultos, ¿cuántas veces hemos oído decir a un padre o una madre decir, no, es que yo soy de letras? Cuando le pides a un padre o una madre que es físico, matemático o biólogo que te cuente un cuento, no dice, no, es que soy de ciencias y no puedo contar cuentos. Pero parece que los de letras, y no es culpa de la gente de letras, por supuesto, que hay gente inteligentísima y perfectamente capacitada para entender las matemáticas, pero esa dicotomía feroz hace que muchos padres y madres realmente ahí creo que tendrían que hacer un esfuerzo, porque igual que no dejamos la enseñanza del lenguaje solo a la escuela, por supuesto que la escuela es fundamental a la hora de enseñar a leer y a escribir y a utilizar el lenguaje correctamente, pero no es una tarea exclusiva de la escuela. Los medios de comunicación, los padres, las madres, los adultos que rodean a los niños en todo tipo de circunstancias, se supone que les ayudan a avanzar en el dominio del lenguaje, pues con el dominio y el conocimiento del pensamiento cuantitativo, de la ciencia y de la matemática, debería ser igual. Deberían sentirse acompañados en todo tipo de entornos y de contextos, y no es así. Esto sería importante que los padres y madres de letras hicieran un esfuerzo que les costaría muy poco, bastaría con que leyera alguno de nuestros libros de divulgación, y captaran, si no hace falta además tener grandes conocimientos, es cuestión simplemente de centrarse en algunos aspectos muy básicos y explicarlos de una forma comprensible, ¿no? De una forma relacionada con la vida cotidiana, con algo que los niños puedan sentir como propio, ¿no? Y en ese sentido, insisto, la matemática recreativa yo creo que es el modelo más fiable, más eficaz, y hay excelentes libros, excelentes autores. Pienso en los libros de Martin Gardner, de Raymond Smullyan, del propio Lewis Carroll, que a pesar de los muchos años transcurridos siguen teniendo una enorme vigencia, ¿no? Los cuentos enredados de Carroll, en fin. Pero sí, habría que hacer un esfuerzo en ese sentido para que los niños y niñas de hoy dejaran de ver la matemática como algo
algo abstruso y casi agresivo, ¿no? Agresivo, sí. A mí me gustaría recordarles que esto es un diálogo, así que por favor, si quieren intervenir, preguntar, criticar, comentar, por favor, háganlo. Si no, luego seguimos. Yo tengo muchas preguntas para Carlo, pero prefiero que se las hagan ustedes. Sí, bueno, yo voy a seguir con el tema de Patricia, y es ver cómo se enseñan las matemáticas a los niños. Yo entiendo que las matemáticas utilizan conceptos abstractos y los niños ven conceptos concretos. Entonces, si no relacionas los conceptos abstractos con los concretos, ese niño nunca aprenderá matemáticas. Yo creo que es independiente de que el padre o la madre sean de letras o sean de ciencias. Yo creo que es un problema de lógica. Es decir, que si al niño le dices, tienes 2 caramelos y te doy otros 2, físicamente el niño sabe que tiene 4 caramelos. Pero si tú le pones 2 más 2 igual a 4, el chaval se hace un cacao mental porque no entiende ese concepto abstracto. Y yo creo que ese es el problema fundamental. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. La capacidad de abstracción es el último, hasta ahora el último logro de la mente humana, el más difícil, el que más nos ha costado evolutivamente, y pretendemos que niños y niñas, en ese sentido, los métodos que se usaban antes con dibujitos de manzanas y tal, que ahora hay pedagogos que consideran que yo creo que son mucho más adecuados que pretender enseñarles teoría de conjuntos como se hizo en un momento dado. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que pasar de lo concreto a lo abstracto. Es imposible pero si a los adultos nos cuesta, pues los niños es casi imposible que de entrada puedan asimilar algo. Y sin embargo, en los currículos escolares, yo he tenido una experiencia para mí fue una especie de revelación negativa, ¿no? Que hace 20 años publicaba mis libros infantiles con la editorial Alfaguara, y Alfaguara y Santillana es la misma empresa, forman parte del grupo Prisa, ¿no? Y entonces me llamaron un día de Santillana y me propusieron que hiciera un libro de texto para segundo de la ESO. Y me pasaron el programa y dije, sí, estupendo, y me puse a hacerlo. Y a medida que iba presentando los capítulos, que se ceñían rigurosamente al programa, pero yo intentaba meter, lo que tú dices, cosas que llegaran a la abstracción a partir de lo concreto, pequeñas anécdotas, pequeñas historietas, ¿no? Niños y niñas jugando con caramelos. Pero no, esto no puede ser, esto es un libro de texto, esto... Me vinieron a decir que era demasiado divertido para ser un libro de texto, que un libro de texto tenía que ser aburrido. Y entonces, me quedé muy frustrado, acabé el libro como pude, me salió un libro, y con lo que no había podido usar en el libro de texto, hice este libro, que se llama Malditas Matemáticas, que está más o menos al nivel de segundo de la ESO, y intenta ser un desarrollo de la matemática elemental a partir de situaciones concretas que el niño pueda entender y verse incluso como protagonista de esa situación. No me lo querían publicar, conseguí publicarlo solo porque tuve la suerte de que el año 2000 fue el año mundial de la matemática, y entonces dijeron, esa cosa tal, a lo mejor, y ha resultado ser mi libro más vendido en todo el mundo, ¿no? Lo cual me gratifica enormemente porque me demostró que efectivamente las matemáticas y los niños no son incompatibles como mucha gente cree, sino todo lo contrario. Si se las presentas de una forma adecuada, se entusiasman rápidamente, ¿no? A mí a veces me preguntan, hago muchos encuentros en bibliotecas y en colegios, me dicen, ¿cómo consigues que las matemáticas sean divertidas? Siempre les contesto lo mismo. Lo realmente sorprendente es que algunos consigan que sean aburridas, ¿no? Eso sí que tiene mérito, porque las matemáticas, cuando las ves en su verdadera naturaleza, cuando te acercas a ellas por el camino adecuado, son fascinantes para cualquiera, ¿no? Forman parte de nuestra manera más básica de ver el mundo. Yo entiendo que las matemáticas es la asignatura más importante del ser humano, de la humanidad. Todas las cosas concretas, nada hay que...
si miras la humanidad, todas las cosas concretas al final hay que formalizarlas. Como digo, por ejemplo, Einstein, pero todas las personas, todos los científicos intentan formalizar las cosas mediante matemáticas. Y el día que tú tienes una idea concreta o tienes, pues no lo sé, una poesía, y la formalizas, ese día ya es el definitivo de ese tema. O sea que la formalización siempre... Pues yo considero que la matemática sí es muy importante. Es decir, el hecho de que a un niño... Porque claro, las matemáticas o las aprendes bien de pequeño o no las aprendes. Eso está más claro que el agua. Si al final el niño coge una animadversión a la matemática, es muy difícil encauzarle bien a la matemática. Entonces, como yo considero que la matemática es fundamental en nuestra vida, en nuestra percepción del mundo, creo que sería muy importante encontrar métodos muy apropiados para que el niño desde pequeño empiece a aprender matemáticas. Y sobre todo ahora que estamos en Internet, que todos están enganchados en Internet, que lo que es las clases presenciales pues un poco les aburren, porque quieren jugar con el ordenador, creo que habría que pensar mucho en emplear algún método, no sé si de tipo presencial e híbrido, para todas las asignaturas, pero fundamentalmente para matemáticas. Y de esa forma era que sea interesante, vosotros que estáis en ese tema, encontréis alguna solución. Gracias. No sé si hay... Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, yo estaba también con esa idea y me causa extrañeza que siempre la matemática, que tuvo esa complejidad de ser aprendida, no haya un protocolo, una guía para hacerlo más llevadero. Es decir, estamos donde estábamos, no avanzamos nada. Lamentablemente desconocía sus libros, sus publicaciones, me voy a interesar por ellas, pero ignoro o desconozco que haya un protocolo, una guía de cómo se estudian las matemáticas. Las matemáticas, obviamente, están en la naturaleza, hay números preciosos, el phi, por ejemplo. Es que la naturaleza se explica en las matemáticas y está todo metido dentro, forma todo un mismo paquete. Y parece mentira que no sepamos nada. O sea, estamos donde estábamos. Yo cuando estudié matemáticas eran muy aburridas y siguen siendo, parece ser que tan aburridas como antes. No sé dónde estamos y qué hemos hecho. Yo creo que estamos igual, ¿no? O sea, me gustaría que me marcara el entorno de dónde estamos y qué se va a hacer o qué se está haciendo, porque las matemáticas están en la naturaleza. La naturaleza es matemáticas, sabiendo... Todo se explica a través de las matemáticas, cualquier fenómeno natural. Gracias. Sí, bueno, esa es la frase de Galileo de la que partíamos, ¿no? El libro La naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Hay otra frase de Galileo complementaria de esta, que es: hay que medir todo lo que es medible y hacer medible lo que no lo es, ¿no? Que es la gran aventura de la matematización del saber, incluso de ramas del saber que antes se consideraban totalmente ajenas a la cuantificación, como la psicología, la sociología, la lingüística. Sí que hay experiencias interesantes, y desde hace tiempo, desde principios del siglo XX, experiencias en Montessori, en las escuelas democráticas inglesas, en las escuelas libres estadounidenses, juegos con regletas, por ejemplo. Ahora, tú hablabas de la informática, hay programas dinámicos que muestran, por ejemplo, la generación de sólidos mediante movimientos. O sea, hay cosas. El problema son los programas oficiales, que por eso para mí fue tan traumática esa experiencia cuando tuve que hacer el que realmente te coartan mucho y además se obstinan en meter muchos contenidos. Lo que decía al principio, se empeñan en que los niños y niñas adquieran muchos conocimientos en muy poco tiempo, aunque no los entiendan en profundidad, pero que al menos sepan manejar una serie de algoritmos, lo cual es una forma totalmente errónea. Yo he dado clases a estudiantes de ingeniería que resolvían integrales muy complejas mucho más rápido que yo, que tenía que reconstruir todo el proceso de sustitución desde el principio. Ellos ya tenían todo su repertorio de módulos listos para aplicar y tal, pero en cuanto tropezaban con una dificultad conceptual se quedaban atascados, como una máquina gripada, ¿no? Ya no, porque no entendían. A mí me ha ocurrido decirle a un estudiante de ingeniería de tercero, decir, pero bueno, o sea, ¿tú sabes lo que es una derivada? Y claro, se ofende, dice, pero a estas alturas, ¿cómo me preguntan? Sí, explícame, por favor, explícame a mí, yo no sé nada y tú me vas a explicar, y no.
sí, te sueltan sí, el límite cociente incremental cuando incremento x tiende a 0. Sí, vale, ¿y eso qué significa? Y no, fallan los conceptos básicos. Pero claro, el problema en última instancia es que vivimos en una sociedad totalmente mercantilizada en la que a los poderes establecidos no les interesa que la gente piense, al contrario, les interesa que no piensen, que piensen lo menos posible, pero que adquieran unas destrezas que puedan aplicarse a determinadas funciones. Entonces, en última instancia, esta batalla, como casi todas, es una batalla política también, ¿no? Se trata de conseguir otro tipo de sociedad menos basada en el principio de rendimiento salvaje, ¿no? en la mercantilización de casi todo, y más humana, donde se valore más el desarrollo personal, ¿no? Y el desarrollo ético y estético de cada persona, los intercambios positivos entre la gente, el goce en última instancia, ¿no? Pero bueno, sí, en realidad la solución es bastante sencilla. Si en las escuelas se hiciera mucho hincapié en los conceptos más básicos, se utilizara el diálogo de manera recurrente en lugar de impartir los conocimientos de manera unidireccional, y se consiguiera que los niños y niñas desde el principio, como tú decías, relacionaran estas abstracciones con las cosas cotidianas, que es como han surgido las matemáticas. Además, el contar se inició probablemente con la ganadería, cuando había sí, porque claro, mientras éramos recolectores, grosella más o menos no importaba, pero con las ovejas ya la cosa era distinta, había que poner... Y la geometría también nació por la necesidad de delimitar los campos y tal. Entonces, bueno, ¿por qué no explicarles a los niños y niñas las necesidades básicas de las cuales han surgido nuestros conocimientos matemáticos, ¿no? Para que revivan en su misma mente el proceso que la propia humanidad ha seguido para dotarse de estos conocimientos. Pero, o sea, ya digo, sería muy sencillo si hubiera la voluntad de hacerlo. Creo que hay, sí, una palabra por ahí. Hola, buenas tardes. Yo quería contestar a lo que has dicho, si me permites. Las matemáticas no siguen siendo aburridas. Las hacemos aburridas los profesores por lo que, ligado a lo que estás diciendo, tenemos que ceñirnos a unos contenidos, a un currículum, a las pruebas CDI, a la selectividad, reválida, lo que se quiera llamar. Si no tuviéramos que ceñirnos a eso y enseñáramos matemáticas aplicadas a la vida cotidiana y aplicadas a las ciencias, entonces las matemáticas no serían aburridas. Yo tengo un blog que se llama Que no te aburran las mates, desde el 2009, y precisamente en ese blog pues intento explicar a mis alumnos y dejarles cosas relacionadas con las matemáticas aplicadas, ¿no? Yo estoy dando las derivadas ahora y yo no he empezado a derivar, he empezado a hacer cosas de qué es la derivada, dónde se utiliza, con vídeos, cojo muchos vídeos de internet. Entonces, los aburridos somos nosotros, pienso yo. Y los currículum que no nos dejan a veces dar otras cosas. Hay miles de programas ahora, está el GeoGebra, está el Wiris, está muchas aplicaciones para móviles, Photomat, el Calculator, uno que calcula, con el móvil se pueden hacer funciones, se pueden hacer de todo. Entonces, si podemos utilizar esos recursos, las matemáticas dejarán de ser tan aburridas. Sí, yo creo que... ¿Otra intervención por aquí? Entiendo... Gracias. Entiendo que el método del diálogo como método pedagógico es aplicable no solo a las matemáticas, sino en general. Y también entiendo que el abuso del algoritmo produce en etapas no adecuadas, pues puede producir rechazos, aunque un algoritmo como la red cuadrada tiene dentro de él también mucha belleza. Claro. Entonces, desde el punto de vista de alguien que ha dedicado
tiempo y parte de su vida a reflexionar sobre estos temas. Ya ha escrito libros como los que nos ha mostrado. ¿Dónde piensa usted que radica la dificultad intrínseca de las matemáticas en la docencia a esas edades respecto a las otras materias? Bueno, la mayor dificultad está en que la matemática, aunque parte de la naturaleza, parte de la realidad, como todo lo que hacemos y todo lo que pensamos, es la disciplina que más se aleja, que alcanza un mayor nivel de abstracción. Entonces, la dificultad está en si no hacemos ese recorrido, si no acompañamos a los niños y niñas en ese recorrido de una forma suave, adaptándonos a su ritmo y dialogada. Yo creo que la única dificultad es esa, ¿no? Lo que pasa es que, como decía la compañera, si te obligan a cumplir un programa en un tiempo determinado, no puedes dedicar a los preliminares todo el tiempo que sería necesario. Yo creo que valdría la pena dedicar un curso entero al sistema, a nuestro maravilloso sistema de numeración posicional y a los demás sistemas posicionales, como el binario u otros que podamos... Seguramente uno puede dedicar casi toda la vida a eso. Sí, pero es más, si los niños y niñas salieran de la escuela entendiendo bien el sistema de numeración, los distintos tipos de números, ¿no? Y las ecuaciones de primer grado y la geometría elemental, pero entendido de verdad, luego con esa base, el que quiere avanzar puede avanzar muy rápido. Cuando tú entiendes realmente los conceptos básicos, incluso puedes hacerlo tú solo, ¿no? Es casi la única materia que uno puede encerrarse en su casa y seguir desarrollando a partir de unos elementos. Insisto, preliminares y diálogo, ponerse en el lugar de los niños y niñas que están... Eso me parece a mí muy interesante, pero es una cuestión de programación en el tiempo, digamos, en el tiempo adecuado. Pero yo creo, en mi modesta opinión, que hay también una diferencia cualitativa entre lo que se pretende a esos niveles con la enseñanza de las matemáticas respecto a otras materias. Y probablemente ahí radica su dificultad, en el sentido de que las matemáticas, en el lenguaje de ahora, podríamos decir que instalan el sistema operativo en el cerebro. Y entonces no es solamente el transmitir unos conocimientos o dialogar sobre unos conocimientos, sino enseñar a pensar, enseñar a que el cerebro sepa hacer implicaciones. Claro. Y eso es difícil. En eso radica, creo yo, en gran parte, la dificultad de la enseñanza de nuestra materia a casi todos los niveles. Y entonces evidentemente se puede hacer de una forma dialogada, de una forma poniendo más énfasis en los algoritmos o no, pero me parece a mí que ese es un punto en que se diferencia nuestra materia, las matemáticas, de otras, y que enseñar, poner el sistema operativo con la economía o con la historia sería tremendamente más difícil. La grandeza de las matemáticas es que con conceptos sencillitos, números, rectas, etcétera, se pueden hacer una serie de implicaciones. Y eso, conseguir varias implicaciones, le cuesta al cerebro humano. Y el conseguirlo es, en mi opinión, una de las mejores, digamos, de las mejores aportaciones que las matemáticas tienen a los ciudadanos, enseñarles a pensar, ¿no? No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, como decía antes, no vivimos en una sociedad que busque personas pensantes, busca personas que se inserten de una manera eficaz y lo más dócilmente posible en un sistema de producción. Quiero decir que cuando hay verdadero empeño por parte de docentes y por parte de los programas educativos en acompañar a los niños y niñas en su proceso de desarrollo intelectual, yo creo que es relativamente fácil.
cuando hay voluntad, ¿no? Pero es que, para empezar, no es ese el objetivo de nuestros sistemas de educación, por desgracia, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Hay un par de palabras por ahí, pero, perdona, antes me gustaría, hay 2 niños aquí. Una niña en esta esquina y un niño ahí. No voy a hacerles a los pobres pasar la cosa de que se pongan a hablar, pero solo me gustaría saber qué pensáis de las matemáticas. ¿Qué piensas, Laura? ¿Verdad? ¿A que sí? ¿Qué te gustan? ¿Te entusiasman? ¿Qué piensas de esto que estamos hablando? Sí, a mí me gustan, pero por ejemplo en clase hay algunos, depende del profesor. Por ejemplo, el año pasado tenía uno que era muy bueno y nos ponía problemas diferentes para cada cosa y nos hacía pensar. Y este año tenemos algunos profesores que si hacemos bien los problemas, pero de una forma diferente al como ellos nos han enseñado, nos lo ponen mal y nos dicen que así no se puede hacer. Entonces... O sea, no te enseñan a pensar, sino a responder como ellos quieren que respondas. Sí, ¿no? normalmente. Sí, eso entiendo que es uno de los problemas también, ¿no? En la enseñanza del rigor. ¿Tú quieres contarnos algo? ¿A ti te gustan las matemáticas? ¿Sí? Sí. ¿Te quieres dedicar a esto cuando seas mayor o...? Yo quiero ser físico teórico y matemático algebraico. Ah. Bueno, no está mal tirado. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 11 años. 11 años, madre mía. Pues, ¿qué tiene que hacer para ser físico teórico? Pues desearlo, porque yo empecé así y mira dónde he terminado. O sea que es un camino arriesgado, pero maravilloso. O sea, no sé si te harás rico, pero te lo pasarás muy bien. Sí, perdón por la interrupción, había un par de palabras por ahí. Muchas gracias a los dos. Sí. A ver, oyendo algunas intervenciones, parece que solamente en la escuela no funcionan las matemáticas. Y el problema es que las matemáticas se llevan la fama, pero no funciona la enseñanza en general. Porque con un juego de palabras, todos hemos estudiado geometría, pero en la geometría lo que hemos estudiado ha sido vocabulario, cómo se llaman cosas, sin además molestarnos en describir, que sería terminar de completar el trabajo del lenguaje. En cambio, cuando hemos hecho gramática, hemos hecho clasificaciones, pero no nos han explicado en qué consiste clasificar, y es ver las cosas desde varios puntos de vista. Entonces nos aprendíamos los sustantivos, los adjetivos, de una manera o de otra, pero sin haber hecho todo el trabajo previo de matemáticas de desarrollar la noción de clasificación. Y hace años, una de las diferencias que nos pueden ayudar, o que a mí como maestro me ha ayudado mucho a entender qué pasa con las matemáticas, es que las matemáticas, de alguna manera, no existen en la naturaleza. Empiezan a existir cuando dentro de nuestro cerebro establecemos relaciones. Cuando hay uno, y dentro de nuestro cerebro lo juntamos, decimos que son 2. Pero cuando a un chaval le decimos que 1 es igual a 1, y si el 1 es un elefante y el 1 es una hormiga, ese 1 son iguales cuando me olvido de todo y me quedo solamente en la cantidad. Y esa parte de abstracción y de saber que cuando lo estamos convirtiendo en un lenguaje estamos abstrayendo hasta ese punto, hay que dedicar un tiempo porque no te lo puedo explicar. No todos los unos son iguales, aunque matemáticamente sean iguales. Entonces, por ahí entraría todo un... Pero como la charla es tuya es. Muchas gracias. No sé si tienes algo que comentar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Cuando hablaba de la importancia de los preliminares, me refería a este tipo de cosas, ¿no? Que damos por supuestas y pretendemos que niños y niñas muy jóvenes den por supuestas cosas que a la humanidad le ha costado muchísimo, porque como tú dices, no están ahí en la naturaleza como las manzanas para cogerlas y comerlas, ¿no? Hay un proceso que nos ha costado muchísimo. Es uno de nuestros máximos logros evolutivos y deberíamos
poner mucho empeño, mucho cuidado y dedicar mucho tiempo a facilitar a los niños y niñas la asimilación de estas ideas, ¿no? Hola. Yo te quería hacer una pregunta. Antes has comentado que has ido en ocasiones a una escuela libre a hacer sesiones con niños más pequeños. Estoy aquí. Que creo que me estás buscando y no me encuentras. Soy yo. Sí, te veo. Me gustaría que nos contases un poco más de esas sesiones. ¿Con qué edades trabajas? ¿Cómo te las planteas? Si llevas un juego de lógica, si llevas un contenido que quieres contar sí o sí, si son todos los niños de la misma edad o parecida. En principio, es un poco difícil explicar cómo funciona. Sí, la forma habitual de plantear una sesión, porque yo no lo llamaría clase, es que yo llego a un aula con una pizarra y se acercan algunos niños y niñas, casi todos de la misma edad, pero algunos que se salen de la franja de edad, lo cual es interesante también, que de pronto en un grupo donde la mayoría tienen 11, 12 años, de pronto hay un niño o una niña de 8 que también plantea sus dudas y sus preguntas, y les cuento algo. Normalmente una cosa que les gusta mucho es que les plantee un acertijo, ¿no? Del tipo... un ladrillo pesa 1 kilo más medio ladrillo, ¿cuánto pesa el ladrillo? ¿No? Esta especie de trabalenguas que son trabaneuronas a la vez, porque y entonces se ríen, discuten entre ellos, se pelean, ¿sí? Salen y van saliendo cosas. Y se produce un diálogo entre ellos y yo, y a partir de ahí, a partir de un solo acertijo, se puede desarrollar toda una clase. Otro día, en lugar de un acertijo, les dibujo una figura y les pido que me cuenten lo que les sugiere esa figura. Cualquier pretexto sirve si ellos mismos se motivan, se ponen en marcha o sea, no hay una... Claro, visto desde fuera puede parecer que es algo muy disperso, con muy pocas posibilidades de tener un desarrollo en una dirección determinada, pero yo creo que no es así, y lo he observado a lo largo de los meses, ¿no? Que va habiendo una comprensión cada vez, aunque no es lineal el avance, a veces puede parecer que se describen círculos, pero no son círculos, son espirales. Cada vuelta que das es como que vas abarcando un poco más el terreno en el que te estás moviendo, y yo creo que ese es el camino, ¿no? Lo que pasa es que no puedes plantearte un objetivo concreto, no puedes decir quiero que dentro de 3 semanas sepan resolver ecuaciones de segundo grado. Si partes de esa idea, que es la que te imponen los programas, no lo vas a conseguir, o a lo mejor sí que lo consigues, pero será por casualidad, ¿no? Porque, sin embargo, lo que se va consiguiendo son avances muy sólidos y que permanecen, ¿no? Y es cierto lo que decía el compañero, que esto no pasa solo con las matemáticas. Yo ahora es una experiencia muy interesante porque les doy 4 horas seguidas y además los demuestran tener un aguante extraordinario porque para niños y niñas de 10, 12 años, que además si quieren pueden salir de la clase en cualquier momento y ponerse a jugar y subirse a los árboles, que se queden 4 horas, o sea, 2 y 2 con una pequeña pausa intermedia, les doy matemáticas, física, literatura y filosofía. A niños, la mayoría tienen 11, 12, pero se juntan espontáneamente de vez en cuando niños y niñas de 8, 7 y se suman a la algarabía general, y puede parecer una cosa totalmente dispersa y disparatada a veces, pero se nota un avance clarísimo, porque realmente están trabajando con lo que les interesa, en función de sus dudas, de sus inquietudes. A veces empezamos hablando de matemáticas y acabamos hablando de animales, o de planetas, o de viajes interestelares, pero da igual porque la aventura del conocimiento es una, ¿no? Puedes hacerla en distintos vehículos, pero en última instancia lo que intentamos es comprender mejor el mundo en el que vivimos y comprender mejor
el funcionamiento de nuestra propia mente, ¿no? Y entonces cualquier cosa sirve si la manejas adecuadamente y si permites, sobre todo, si facilitas a los niños y niñas que sean ellos quienes llevan las riendas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo quería volver un poco al tema de la narrativa, aunque parece evidente que interesa más a la audiencia el tema de la educación, pero precisamente uno de los temas que ha hablado Patricia al principio, que ha comentado, era cómo tú con tus libros empleabas la matemática de manera orgánica, introducías dentro del relato literario la matemática como un elemento orgánico. Me gustaría saber exactamente a qué te refieres con eso. No sé si con algún ejemplo me puedes dar una idea un poquito más concreta. Bueno, supongo que eso es bastante fácil cuando eres matemático y amas las matemáticas y vas por el mundo con mirada matemática, que no es una mirada fundamentalmente distinta, igual que no hay un lenguaje matemático como lenguaje como lenguaje ajeno al lenguaje coloquial, sino que es una especialización del lenguaje normal. También la visión del mundo matemática no es que sea algo extraño, ¿no? Sino que tiene que ver con aspectos fundamentales, básicos de la realidad. Lo que pasa es que es como... Un matemático yo creo que tiene un poco visión de rayos X, ¿no? Como que ve las cosas, pero también ve sus estructuras, lo que no aparece en la superficie. Y ve relaciones, ve o establece a veces de una manera tal vez arbitraria o fantasiosa, pero... Y me acuerdo de una frase de una poeta estadounidense, Edna St. Vincent Millay, que decía: solo Euclides ha contemplado a la belleza desnuda. O sea, el matemático ve, aparte de la belleza evidente, la belleza más asequible a los sentidos, a las percepciones, ve una belleza a otro nivel, una belleza estructural, podríamos decir, ¿no? Y si tienes esa visión y gozas con esa visión, transmitirla e integrarla en una anécdota argumental te sale espontáneamente. Yo, el único libro... Claro, este libro sí, el Malditas Matemáticas, sí, me lo propuse de entrada como una novela matemática por la frustración de haber hecho un libro de texto y no haber podido contar lo que quería. Pero en mis otros libros, la matemática o la visión científica, no solo matemática, aparece de una manera espontánea, porque realmente me lo pide el cuerpo, me lo pide la mente más que... Y creo que esa es la clave, que no sea forzado, que no sea algo que dices, bueno, aquí voy a meter un problemita porque así el profe de mates también recomendará el libro, no solo lo recomendará la de literatura, sino también la de mates, ¿no? No, eso no funciona, tiene que ser algo que realmente... Y es muy fácil cuando... Yo si me planteo una aventura o una intriga, me salen continuamente, sin esforzarme demasiado, cuestiones que hay que resolver usando la lógica, o no siempre la matemática en el sentido de hacer números, pero sí la lógica. Y bueno, se trata de eso. Y como decía antes, de no usar el lenguaje matemático como algo distinto al lenguaje coloquial, sino integrarlo de una manera natural, que los jóvenes lectores lo perciban como algo que realmente lo pide el guión, como se decía, para justificar los desnudos en el cine, ¿no? Es que realmente viene a cuento que ahora el protagonista se plantee un esquema lógico para sacar una conclusión, ¿no? No creo que haya una fórmula, ¿no? Y si lo hubiera no os la contaría. No, esto es mentira. Si lo hubiera os la contaría porque creo que debería estar al alcance de cualquiera, pero que no hay una fórmula, sino que además cada libro tiene su propio making of, su propia historia, ¿no? Y lo único que puedo decir es que a mí en muchas ocasiones, y sin planteármelo de una manera demasiado a priorística, me sale introducir, por ejemplo, un libro que acabo de traerle a Patricia salió de una columna que publiqué en la sección de público que ella dirigía, relacionando la sextina, que es una composición poética, con
con lo que ahora llamamos sudoku, que es el cuadrado latino, y viendo que habían aparecido casi simultáneamente una cosa entre los matemáticos árabes y otra entre los trovadores provenzales, ¿no? De pronto unes esas dos cosas y de una manera natural te sale una historia de intriga, como si estuvieras pensando en asesinatos o en... Esa es la clave, ¿no? Ahí nos estamos quedando sin tiempo, pero... La cuestión es la siguiente. Yo muchas veces me he planteado que la situación del desinterés de los chavales muchas veces nos la achacamos a los profesores o se la achacamos a la materia en sí, ¿no? Yo creo que el problema engloba mucho más, no es un problema social, un poco por experiencia propia. Llevo 2 años impartiendo matemáticas, llevo 3 en docencia y en esos 2 años he tenido la posibilidad de ver que muchos chavales se han reenganchado a las matemáticas, algunos se han descolgado completamente y algunos han seguido en su línea. No sé, que más allá de la propia materia, más allá del propio profesor que les imparte, porque llevo 2 años con los mismos chavales, hay otras cosas que influyen en ellos. Y luego también, dado que aquí hay muchos padres y siempre se lo comento cuando tengo entrevistas con ellos, una de mis mejores alumnas me ha llegado a decir que está preocupada, ¿no?, porque no consigue todos los logros que le piden en casa. Yo lo que le he llegado a decir es que no se preocupe, que ya lo que tiene que estar orgullosa es de poder llegar a pensar, de solventarse ella solo los problemas y, oye, mira, a lo mejor no sacas un 9, pero a lo mejor dentro de 4 años esto que hoy te ha quedado bien claro y que por el propio sistema de evaluación que seguimos, ¿no?, que a mí me gustaría a veces cambiar, pero no se puede, en una futura situación pues la va a permitir salir de esa situación. Lo que quería preguntarte un poco es si compartes esa visión de que el problema no es intrínsecamente de la materia o del profesorado, sino que es un compendio de muchas dificultades, ¿no?, sobre todo sociales, el propio interés de los chavales, la exigencia, a veces también por parte del profesorado, pero sobre todo en casa, que es mucho más que el... Sí, totalmente de acuerdo. Cuando antes te decía un poco jocosamente, ¿no?, que a mí nunca me han preguntado si... Es que mi hijo disfruta con las matemáticas, lo que te preguntan es si ha conseguido alcanzar determinado logro, determinada destreza. Esto está muy presente en nuestra sociedad, ¿no?, el conseguir objetivos. Y además objetivos que te permitan pues conseguir un buen trabajo, competir en última instancia. Vivimos en una sociedad excesivamente mercantilizada y excesivamente competitiva. Y eso lo marca todo, ¿no? Y por desgracia, claro que no. Si en algún momento he podido dar la impresión de que considero que los culpables son los profesores, me apresuro a decir que para nada, ¿no? Todo lo contrario. Llevo muchos años visitando colegios e institutos y hay profesores y profesoras estupendos, pero que tienen que batallar con eso que tú dices, ¿no?, con conseguir determinados objetivos, y así es muy difícil hacer las cosas bien. Sí, buenas tardes. La última pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo. Gracias. La última, pues lo siento porque me voy a salir un pelín del ámbito de las matemáticas, pero bueno, espero que me la respondas. Creo que llevamos toda la sesión hablando de lo que es de lo que la ley pone que son los procedimientos, el saber hacer. Es cierto que es curioso también que a día de hoy los alumnos salen con menos conocimientos, ¿no? Es decir, la gente mayor que no está metida en educación dice, pero es que salen de segundo de bachillerato sabiendo menos, habiendo visto menos cosas de las que yo vi, ¿no?, dice la gente mayor. Sin embargo, eso, yo creo que ahora el currículo habla de conocimientos, habla de procedimientos y habla también de un saber ser, ¿no?, de las emociones, de los valores. Entonces creo que llevamos la sesión hablando de ese saber hacer. Creo que has dado muy buenos ejemplos de procedimientos, del cómo llegar, del cómo hacer, qué es lo que va a hacer que se enamore el chico. Creo que intrínsecamente hablamos de los contenidos, porque al final lo segundo nos lleva a lo primero. Me gustaría conocer, porque también lo has nombrado al principio, cuando has hablado de esa moralina de la literatura infantil y juvenil que tenía hace unos años y que tú limas de otra forma, me gustaría saber tu opinión sobre ese saber ser, esa forma que tenemos los profesores de trabajar, o deberíamos de tener, según la ley, según la ley, pues esa forma de trabajar los valores, o qué papel tiene, qué importancia le das, cómo lo ves, cuál es tu perspectiva. Gracias. Yo creo que los maestros y maestras, profesores y profesoras juegan un papel fundamental también en ese sentido, ¿no?
Ahí, claro, la responsabilidad personal es muy importante, es muy difícil. Si es difícil valorar la capacidad docente, puramente pedagógica, de un maestro o una maestra, calibrar su capacidad para transmitir valores, para relacionarse de forma positiva con sus alumnos y favorecer que se relacionen entre ellos de una determinada manera, es muy difícil de valorar, pero me parece fundamental, por supuesto. Y eso hace que en algunos países como Finlandia los maestros sean los funcionarios mejor pagados, ¿no? También a los que se les exige más, mientras que en otros países, por desgracia, pues no se valora todo lo que se debiera, pero claro, el papel es fundamental. Yo creo que después de los padres, los maestros y maestras son o deberían ser, ¿no?, los máximos responsables de la educación global de los niños y niñas que están a su cargo, no solo de enseñarles determinadas materias, ¿no? Yo imagino que ustedes igual me quedaría horas aquí hablando y dialogando con Carlo. La verdad es que es una delicia escucharle y a todos ustedes. No sé si quieres decir algo de cierre. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, lamentablemente, pues, pero daros las gracias daros las gracias por vuestra presencia y por vuestra participación y nada más. Muchas gracias. Yo, si me permiten un segundo, también quiero dar las gracias al ICEMAT y a la residencia, a todos ustedes por estar aquí. Y quiero cerrar con una frase que dice Carlo, que me gusta mucho. Los jóvenes tienen la mente abierta y están ansiosos por explorar el mundo. Creo que es importante hacerles ver y valorar el poder indagador y esclarecedor de las matemáticas para que no las vean como una materia árida, sino como una aventura fascinante. Muchas gracias por parte de este matemático con visión de rayos X. Gracias, Carlo, y gracias a ustedes. Gracias.